Bueno, nosotros queremos empezar a profundizar en este tema y queremos conversar con el diputado del Partido Socialista, Juan Luis Castro, quien se encuentra junto a nosotros. Diputado, ¿cómo está? Muy buenos días. Encantado. Buenos días, diputado. Consensumos primero algunos conceptos, algunas cifras que pueden confundir un poco a quienes nos estén escuchando. Este 44% del que hace alusión la Contraloría corresponde a los pacientes de los hospitales que se estudiaron. No es un 44% de todos los pacientes auge. Cuando el ministro el 30 de noviembre anunció tarea cumplida, nos quedó la duda. Y antes de decir nada, decidimos con mi colega Núñez ir a la Contraloría y pedir un estudio que verificara cuál era la situación. El Contralor nos dijo, mire, nosotros estamos en condiciones no de estudiar todo el país porque no tenemos capacidad fiscalizadora para más de 60 hospitales, vamos a tomar una muestra. No sabíamos cuál era la muestra. Se eligieron 6 hospitales, ellos lo decidieron, ahí tomaron 3 metropolitanos y 3 de regiones, y se analizaron las situaciones entre septiembre y noviembre del 2011 para ver cuál era el estado de cumplimiento del auge. Y de ese volumen de pacientes analizados, efectivamente el 44% se señala que, siendo auge, no llegaron a una prestación médica, sino que fueron administrativamente dados por satisfechos o cumplidos respecto a la meta, pero sin haber recibido la atención médica. Y a continuación señala algo que es peor todavía, que es que en la mayoría de estos hospitales no había registros de las condiciones en las cuales estos pacientes se atendían. Por ejemplo, en el Hospital Barros Luco se señala en el informe que todos los pacientes operados de la vista, cataratas, retinopatías, etcétera, fueron todos por convenio a prestadores privados. Pero de ninguno de ellos existe registro alguno de en qué derivaron esas operaciones. No se supo el destino de esos pacientes. Por ejemplo, en el Hospital San Juan de Dios, 2/3 de las fichas no contaban con ninguna identificación de si el paciente se había logrado operar, intervenir o tratar después de haber sido declarado auge, por cualquiera de las 69 enfermedades. Entonces, ¿a qué lleva todo esto? A que el escenario en el cual se anunció en su época, 9 meses atrás, el fin de las listas auge, no contaba con el soporte mínimo para que la autoridad dijera, como hoy día escuchamos que dice, mire, cielo, mar y tierra. Claro, cielo, mar y tierra de 1/3 o del 20% de los que sí tenían identificados, pero no del total de los pacientes auge. Claro, lo que ha dicho, perdón, Germán, lo que ha dicho el ministro es que de los 380.000 pacientes, hay 340 que están ok, para decirlo así en fácil. 40.000 sería este porcentaje, depende de cuál sea el total y por lo tanto el porcentaje varía, pero se trata de 40.000 casos que efectivamente fueron sacados administrativamente de las listas y pareciera ser que al final la controversia entre ellos y ustedes tiene que ver como cómo interpretan esto de sacado administrativamente. Para el gobierno dice que sacar administrativamente tuvo que ver con 37.000 casos simplemente no fueron habidos después de 3 llamados o telefónicos, o la verdad es que no estoy segura en cómo se realiza. 1.731 no quisieron aceptar la prestación auge. 1.243 personas habían fallecido y 24 se habían cambiado de sistema. O sea, el gobierno dice que esos 40.000 casos, que da cuenta de los 40.000 casos. Ustedes dicen, en cambio, que hay casos en que no habiéndose intentado la prestación. Sí, porque ellos ignoraban en la mayoría de los casos en qué ubicación se encontraban esos pacientes en la lista auge. Es más, cuando la Contraloría dictamina sumarios que hoy día están en curso en contra del San Juan de Dios, del Sotero del Río, del Frique, es porque carecen de todo registro básico de información respecto a la inmensa mayoría de los casos. Entonces, cuando se dan las cifras de hoy, uno dice, claro, vamos analizándolas, pero yo es primera vez, y la ciudadanía, que nos notificamos que hay 1.300 personas que murieron en la lista de espera. Me hubiera gustado que eso se hubiera dicho en noviembre cuando se proclamó que esto estaba resuelto. Entonces, para ser claro en este tema, la Contraloría, que es la que emitió, no somos nosotros, y está en castellano, está en lenguaje preciso, se sabe exactamente cuáles son los hospitales estudiados, los tiempos estudiados, dice que aquí hay graves irregularidades y que una inmensa mayoría de estos casos, casi la mitad, fueron por una razón no médica excluidos de la lista de espera. Diputado, ese es un hecho muy grave. Diputado. Porque, perdón, en este punto, o la gente rechaza la atención, que son muy pocos los casos, si faltó a una cita, va 2 o 3 veces y así está programado, pero también puede morir. Y esos casos son extremadamente delicados y aquí no da cuenta la versión del Ministerio de lo que se dice finalmente en los informes de Contraloría. Pero, diputado, lo que pasa es que al parecer, de acuerdo a los antecedentes que por lo menos yo he sabido, el cierre administrativo no es algo que se haya dado por primera vez. Ha ocurrido en ocasiones anteriores. Y sin embargo no se ha hecho tan público como se ha hecho público en esta ocasión. Y por lo demás estamos hablando de problemas dentro de 6 establecimientos cuando solo en la región metropolitana hay 31.
solo. O sea, estamos hablando de 3 de los 31 en la región metropolitana. Es cierto, hay problemas. Y lo deja en claro. Por eso queremos que se estudien todos los Pero hospitales. el tema es, si estos son problemas, porque estos de noviembre del año pasado, el ministro Mañez lleva un año de gestión, ahí hay problemas que, perdón que se lo diga, vienen de años. Por supuesto, no cabe ¿Es ninguna duda. una acusación contra el ministro o aquí No, directamente se tiene que aquí revisar el sistema? Porque pareciera aquí ser que es como una especie de acusación sistema, contra el ministro. No, el sistema está basado en una fragilidad tremenda, porque los mecanismos de registro, de identificación de pacientes, de destino de pacientes, o sea, a mí me parece impresentable que nos digan que los ubicaron a todos, cuando aquí los datos señalan que no más del 20% en la mayoría de los hospitales no sabían cuáles eran los pacientes. Pero ¿cuál es el rol auge? que cumple el ministro entonces en todo esto cuando a las 10:30 de la mañana van a ir justamente a la Contraloría Nosotros, para que se haga una punto es el investigación al siguiente: ministro? si hay una promesa que se dijo que estaba cumplida, si hay una campaña publicitaria en todo Chile, en los letreros camineros, que señala que Chile cumplió en absolver la lista de espera auge, y aparece este documento que señala independientemente y autónomamente que aquí hay grave irregularidad, uno tiene derecho a pensar. No, Uno pero tiene una cosa es derecho la a irregularidad cuestionarse. y lo otro es que se haya cumplido no con la meta. Dos cosas. Es cuestionable quizás el proceso hay dos pero puntos. al parecer se cumplió. No, hay 2 puntos que aquí son objetables. Uno, y lo dice el informe, que no es compatible los dichos del ministro de que se absorbió la lista de espera cuando simultáneamente en los mismos meses, entre septiembre y noviembre, se detectó en una muestra. Está claro, pero no la subestimemos, porque yo me pregunto, si en 6 grandes hospitales de Chile aparece todo esto, ¿qué nos espera en el resto? Por lo tanto, ¿qué pedimos nosotros? Investiguémoslo todo, revisemos todos los hospitales y toda esa lista de espera, tal como se hizo en 2007. Pero la tesis, diputado, Y segundo, es que el ministro perdón. mintió. A ver, aquí se hizo un anuncio, a nuestro juicio, demagógico, de decir Chile cumplió, tarea cumplida. No es cierto, y los testimonios han ido saliendo gradualmente, que la lista de espera se haya concluido. Podemos discutir en números más o números menos, pero que la meta se haya cumplido, hoy día la Contraloría dice, no señor, no se cumplió, porque ni siquiera el gobierno sabía cuáles eran realmente todos los pacientes auge, no lo identificó. Y ese es un problema estructural. Yo no puedo salir a hacer un anuncio de haber satisfecho a la gente cuando yo me encuentro con casi la mitad de los enfermos eliminados por una vía distinta a la prestación médica. ¿Cuál es el segundo Eso es punto un que hecho quería extremadamente aclarar? extraño. ¿Cuál es el segundo punto que usted dijo que quería La aclarar? publicidad. Hay casi $1 millón, Germán, gastados en publicidad. A partir de noviembre hasta ahora, en 9 meses se ha gastado mucho dinero. Nosotros queremos simplemente decir por qué esos fondos públicos, sobre la base de un conocimiento incierto, insuficiente, irregular de los datos, se hizo una campaña publicitaria de la magnitud que se está haciendo. ¿Cuál es la publicidad que puede ser engañosa que se ha estado haciendo en términos políticos respecto a esto? Es tan simple como eso. Se hizo el 2007 con las autoridades de la época, se tiene que hacer hoy día porque esto requiere transparencia y claridad en todos los casos. Diputado, nosotros en la mañana estuvimos con el presidente de la Comisión de Salud, el diputado UDI Javier Macaya, dio unas declaraciones, lo invito a que lo escuchemos. Bueno, esto fue ahora, hace como una hora atrás, para que lo vean. Lo que uno lamenta es el hito comunicacional, el hecho que tratan de aparecer 2 parlamentarios que son los mismos parlamentarios que hace 2 meses atrás estuvieron con las fichas clínicas de Daniel Zamudio exhibiéndolas ante todo el país por el caso de la bacteria en la posta central, generando un tema comunicacional, acusando permanentemente al ministro de mentira. Acá nosotros no tenemos ningún inconveniente de que se conformen las comisiones investigadoras que se quieran, de que se interpele al ministro, de que se pongan todas las antecedentes arriba de la mesa. Bueno, quedó clara las declaraciones. ¿Algún comentario? ¿Era mentira que había un brote de bacteria en la posta central? El tema era si valía la pena sacar a relucir la muerte de Daniel Zamudio con ese diagnóstico. Daniel Zamudio murió de lo que todo el país sabe que murió. Y también todo el país supo que él en su etapa de evolución sufrió, al igual que otros 300 pacientes, la infección por la bacteria. Que no causó su muerte, pero que estuvo infectado. Eso está claro. Por lo tanto, lo que dice Macaya me tiene sin cuidado porque él defiende al gobierno. ¿Qué pasó, diputado, con la acusación constitucional que se hizo en ese momento, con el recurso de protección que se presentó en contra del ministerio, del ministro, a raíz de lo que había pasado en la Costa Central? El recurso de protección se vio en la Corte y está ahora en apelación en la Suprema. Está en etapa todavía de desarrollo. Así que todo no está resuelto. Pero el punto es el siguiente. Yo entiendo que el diputado de la UDI defienda al gobierno. Yo entiendo que el diputado de la UDI finalmente diga, bueno, ¿por qué hacen tanto ruido estos diputados? Nosotros le pedimos al Contralor que emitiera un informe. No le disparen a los mensajeros. Rebátanle al Contralor, no a nosotros, porque terminan acusándonos a nosotros que somos simplemente quienes portamos un informe que emitió el máximo organismo fiscalizador. Yo pregunto, ¿por qué no van, en vez de adjetivizar, de descalificar a quienes estamos del otro lado hoy día haciendo una crítica razonable, por qué no dicen ellos cuáles son los argumentos de por qué no se ha cumplido la lista de espera auge en a lo menos 6 hospitales? Y Macaya
debiera percibir de que su propio hospital regional de Rancagua está, y igual que el mío, que somos diputados de la misma zona, en el ojo del huracán porque no se han cumplido ni satisfecho las metas programadas por el gobierno. Me gustaría que estuviera preocupado también de eso, que es su gente. Ahora, lo que pasa es que por lo menos uno lee el informe. Claro, en ninguna parte es lo que él decía, dice que aquí no se cumplió con el término de, sino que es por vías administrativas. Y eso también abre para una serie de interpretaciones, diputados, o sea, en términos de que quizás el informe de la Contraloría también, porque no es su rol, estar aquí poniéndole el punto aparte a cada una de las cosas que hace, él da un informe. Pero también no hay un rol de parte de la política en general, lo digo desde todos los sectores, de interpretar las cosas de una manera correcta para no generar de repente ruidos políticos que se pueda prestar también de nuevo para unas malas interpretaciones y que estemos todos conversando al final en algo que va a quedar en, o puede quedar en nada. Sí, porque al final, diputado, la gente en la casa, la gente que está efectivamente enferma y esperando en el sistema público, esperas que han venido desde siempre, o sea, además hay enfermedades no auge, recordemos que el auge recoge solo 69 enfermedades, esa gente se queda con la sensación final que los políticos están peleando de un lado a otro, y eso se refleja en las encuestas en que todos los políticos, de todos los sectores, todos los diputados van de bajada, cosa que al final hace muy mal al país. Esto no es un problema de discutir entre políticos. Aquí estamos hablando de una definición pública, estamos hablando de gente enferma, estamos hablando de gente esperando en las distintas ciudades y regiones del país. Esa gente hoy día es la que está evaluando la credibilidad o no de los que somos emisores de opinión. Lo que estamos opinando hoy día lo hacemos sobre la base no de un diagnóstico personal, lo estamos haciendo sobre la base de un documento oficial que señala claramente que aquí a lo menos hay problemas de identificación de pacientes, problemas de cumplimiento y problemas de acceso a una prestación médica que no se logró obtener. Pero por último, para cerrar, ¿pero es culpa del ministro Mañalich todo esto o es de un sistema que viene operando mal hace mucho rato? Yo lo único que digo es lo siguiente: si el gobierno y el ministro salió elocuentemente a decir, presidente, tarea cumplida, yo las responsabilidades las busco en las personas que son las autoridades, como lo fue Bachelet en su momento, como lo fue presidente Lago, como lo fueron los ministros respectivos de cada uno de ellos. Ellos son los que administran el Estado. Entonces, yo lo único que digo, si ellos se comprometieron a terminar la lista de espera, bienvenido sea. Es una gran tarea social. No dudo de la buena intención de terminar una lista de espera, pero no nos vengan a decir de que esa tarea se cumplió cuando hoy día toda la información recopilada indica que eso está en cuestión. Y por lo tanto, las defensas no las hagan atacándonos a nosotros, sino exhibiendo el mérito de que efectivamente ellos cumplieron o no, en qué grado cumplieron esa meta. 1.200 muertos. ¿Sabía alguien antes de ayer que teníamos en lista de espera? Nadie lo sabía. Está saliendo de a poco esta verdad. Entonces yo me pregunto, ¿hasta dónde podemos finalmente investigar, aclarar, para que la gente sepa, en Arica, en Puerto Montt, en las ciudades que representa, cuáles son los accesos reales que están teniendo? Si hay un déficit, y con esto termino, de 1.700 especialistas, yo me pregunto, del 2010 a hoy, ¿cuántos se han contratado de ese déficit? No más del 20%. Con un aumento de un 20% de especialistas, con los pabellones funcionando a igual capacidad, ¿es posible absorber la lista de espera de esta forma o tuvo que haber esta intervención administrativa? Eso es lo que nosotros queremos que nos expliquen, en qué consistió, porque yo te digo, francamente, yo no puedo entender de que la gente mayoritariamente o rechaza el tratamiento, la gente lo que busca son los tratamientos, que deje de ir a los hospitales cuando la gente quiere entrar a los hospitales, o que la gente finalmente busque un privado para atenderse cuando la gente no tiene plata para ir a un privado. Bueno, no me parecen razones suficientemente atendibles para explicar el 44%. Bueno, diputado, se nos fue el tiempo. Muchas gracias. Muy amable. Muchas gracias a usted. Hasta luego.